Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Yo soy Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar, y hoy vamos a ver cómo funciona el impuesto sobre los bienes personales y las modificaciones que se establecieron para el año fiscal 2021, que si no hubiera ninguna prórroga vencerían en junio de 2022, a mediados de junio. Como siempre les digo, en cuestiones impositivas y tributarias, nuestra intención con estos encuentros es que ustedes como contribuyentes conozcan cuáles son las obligaciones vigentes, pero de ninguna manera pretendemos reemplazar la tarea de los profesionales especializados. Recuerden que siempre es importante asesorarse con contadores que son quienes conocen los aplicativos y la normativa que siempre tan compleja en nuestro país. En el encuentro de hoy vamos a ver las principales características del impuesto, quiénes quedan alcanzados, cómo se evalúan los bienes y en particular ponemos foco sobre un tema muy importante para quienes tienen inmuebles en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Después analizaremos cuáles fueron los cambios que se implementaron el año pasado que rigen para el periodo fiscal 2021. Vamos a pasar en limpio los nuevos valores y el cronograma de vencimientos para los próximos meses de 2022. Vamos a agregar también dos temas a lo habitual de bienes personales. Uno es el régimen de incentivos para la construcción, que sigue vigente hasta diciembre de 2022. Y otro es la forma de cómo recuperar el 35% de percepción para el dólar que se puede incluir en la declaración jurada de bienes personales. Para empezar, hacemos un breve repaso sobre el impuesto sobre los bienes personales, que es un tributo anual que cobra la AFIP de tipo patrimonial, sin descontar ni gastos ni deudas. Es decir, que en realidad es un impuesto que se paga sobre los activos. Se computa sobre los bienes gravados que superan el monto mínimo no imponible que establece la ley, valuados siempre todos estos bienes según las normas fiscales, con un corte al cierre de cada año fiscal. El impuesto se aplica a las personas físicas o personas humanas y sucesiones indivisas. Aquellas personas residentes en el país pagan por todos sus bienes, sin importar dónde estén ubicados, mientras que los residentes del exterior tributan solo por los bienes en el país a través de un responsable sustituto. La modalidad de pago y de liquidación es con 5 anticipos por año que se van dando cada 2 meses y un saldo al final que se abona luego de presentar la declaración jurada anual. Esto es el vencimiento de la declaración jurada al sexto mes determinado el año fiscal, es decir, en junio. La forma de cálculo es, se suman todos los bienes alcanzados por el impuesto sin tener en cuenta las exenciones que están previstas por ley, que vamos a ver luego. A esos bienes se les resta el mínimo no imponible y así se obtiene la base imponible del tributo. A esta base se le aplica la alícuota progresiva, depende el nivel de patrimonio, es la alícuota que corresponde, y de ahí surge el monto a tributar en el año. Si uno fue pagando anticipos, tras la presentación de la declaración jurada solamente se abona el saldo, lo que queda, y más adelante vamos a ver un poco las escalas de alícuotas que están presentes para este año para puntualizar bien ese detalle. ¿Quiénes son los que tienen que cumplir con estas obligaciones de bienes personales según la ley? Bueno, no todo el mundo tiene que realizar la presentación anual, sino solamente quienes pasan determinados parámetros. Hay dos tipos de declaraciones juradas o que se hacen en las presentaciones. Una es la declaración jurada determinativa y otra la declaración informativa. La primera, como dice su nombre, determina el impuesto a pagar y es obligatoria para quienes ya están inscritos en el impuesto, o sea, que se inscribieron en años anteriores, y para quienes no están inscritos de antes, superan con su patrimonio el mínimo no imponible previsto en el año fiscal. En cambio, el tema de la declaración informativa la deben presentar quienes tuvieron ingresos superiores
a 2,5 millones de pesos durante el año anterior, pero siempre que no arroje saldo a pagar, o sea, el saldo sea cero. Arrojar un saldo, si tuvieran que pagar el impuesto, lo que deben presentar es la declaración determinativa. Una aclaración sobre esos 2,5 millones de pesos. Este es valor que regía en el año fiscal 2020, o sea, el año pasado. La AFIP lo viene actualizando casi todos los años, pero muy cerca del vencimiento, y este año todavía no lo hizo. Así que vamos a ver que cerca del vencimiento de la declaración informativa, que es a fin de junio, si ese piso se sube o se mantiene respecto al año pasado. Como ven, no todos quienes están obligados a cumplir con la presentación tienen que pagar. O sea, hay personas que pueden tener que presentar la declaración jurada, pero tienen saldo cero. Es el caso de aquellos que ya estaban inscritos de antes. Hay una alternativa interesante que si el contribuyente presenta una declaración jurada con saldo cero, puede darse de baja del impuesto hasta el 31 de diciembre y de esa manera al año siguiente ya no va a tener que cumplir con esta presentación. Un tema importante en la organización impositiva familiar es quién tiene que declarar cada bien del patrimonio. Lo que dice la ley es que los bienes propios los declara su titular. En el caso de que haya copropiedad, por ejemplo, dos o más hermanos o un matrimonio que son copropietarios de un mismo bien, cada uno tiene que declarar el porcentaje que le corresponde. En el caso de los matrimonios, cada cónyuge declara bienes propios y en los bienes gananciales lo que dice la ley es que se declara en función del aporte que cada uno realizó para adquirir ese bien. Si ambas personas tienen ingresos similares, se podría declarar en un 50% los bienes gananciales cada uno. Pero hay casos donde uno de los cónyuges tiene ingresos muy superiores al otro, o incluso uno no tiene ningún ingreso y el otro sí. En ese caso, quien tiene el mayor ingreso debe declarar un mayor porcentaje de los bienes o el 100% de los bienes ganancias. Otro caso habitual es el de bienes en usufructo y ahí debe declararlos quien tiene el goce de ese bien. El caso más común es el de padres que donan inmuebles a sus hijos y se reservan el usufructo de por vida. Bueno, en este caso, los padres son quienes tienen que incluirlos en su declaración jurada, los hijos no. Y por último, otro caso especial es el de los menores de edad, y en este caso su patrimonio debe ser declarado por padres o tutores en su representación, pero con una declaración jurada separada de los padres o tutores. Este impuesto computa todos los bienes de una persona, pero hay bienes que la ley los considera gravados y otros que los considera exentos. El valor al que hay que computar cada uno de estos bienes depende del rubro, porque la AFIP tiene normas específicas de evaluación en cada caso. Vemos ahora los más comunes, los rubros más comunes. El valor que se toma siempre es al cierre de cada año, o sea, al 31 de diciembre. Y la AFIP publica todos los años tablas con las valuaciones. Abajo les voy a pasar un link para que puedan consultar las tablas de este vencimiento 2022, que ya fueron publicadas y que son las que corresponden al cierre de 2021. Bueno, uno de los primeros casos más comunes de bienes es el dinero en efectivo, que está grabado tanto en pesos como en dólares. En el caso de los pesos, no hay ningún problema porque se incluyen a valor nominal, y en el caso de la moneda extranjera se toma la cotización minorista del cierre del año que publica la AFIP para el cierre de 2021, dos valores de referencia. El dólar se toma a 102,72 pesos y el euro a 116,37 pesos. En el caso de vehículos,
hay tablas que publica la AFIP con la evaluación modelo por modelo y hay que evaluarlos hasta su total amortización. La amortización se produce al sexto año de incorporación al patrimonio, sin importar el año de fabricación. Vemos el caso de los inmuebles. La construcción se toma el valor del terreno, de compra del terreno, más toda la inversión que se realizó para construir. En el caso de inmuebles ya construidos, el valor que se computa es el mayor entre dos comparaciones. Una es la escritura de compra-venta actualizada menos las amortizaciones o el saldo de créditos hipotecarios en el caso que corresponda, y el otro valor es la evaluación fiscal que toma el impuesto inmobiliario de rentas de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mayor entre estos dos valores, la escritura o la evaluación fiscal, es el que se va a computar aquí en la declaración de bienes personales. Y a partir del 31 de diciembre de 2017, esta evaluación fiscal de rentas se multiplica por un coeficiente que actualiza los valores por el índice de precios al consumidor. El coeficiente para el cierre de 2021 es 4,667, o sea, la evaluación fiscal de 2017 se multiplica por 4,667. Enseguida vamos a ver luego el tema de la evaluación de los inmuebles en Ciudad de Buenos Aires. Ahora seguimos con los otros rubros. Hay los créditos, si uno tiene, no es muy común, pero se incluyen todos los saldos por cobrar. Todo lo que tiene que ver con inversiones financieras como fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, fideicomisos, cualquier otros títulos valores que coticen en la bolsa, también están publicados en tablas de la AFIP. Y por último, hay que agregar el tema de bienes del hogar, que se calcula el equivalente al 5% del monto total de los bienes grabados. O sea, estos bienes del hogar se calcula luego de que uno declara todo lo otro y hace la sumatoria. Como les dije, además de bienes grabados, también la ley prevé exenciones de algunos bienes. Acá tenemos en esta diapositiva las principales. En el caso de los bancos, están exentos los depósitos de caja de ahorro y de plazo fijo, tanto en pesos como en moneda extranjera, dólares, euros o lo que sea. Pero sí tributan las cuentas corrientes. También están exentos los bienes inmateriales, las cuentas de capitalización en seguros de retiro y las cuotas sociales de cooperativas. Tampoco están grabados títulos públicos de deuda de estados nacional, provincial o municipal en cualquier moneda o con cualquier cláusula de ajuste. Están exentos también los inmuebles rurales. Y en el caso de las acciones y participaciones en cualquier tipo de sociedades, no están grabadas en la declaración del contribuyente, sino que paga la sociedad como responsable sustituta con una alícuota uniforme para todo, cualquier monto de 0,5%. En 2021 hubo dos cambios de ley y ahora vamos a ver brevemente el primero, en el cual se establecieron algunas exenciones muy puntuales que tienen que ver con activos y renta financiera. Hubo exenciones para ganancias y para bienes personales. En el caso de bienes personales, se dejaron fuera de la base imponible todas las obligaciones negociables en pesos ajustadas y también otros instrumentos financieros destinados a financiar inversiones productivas con oferta pública en mercados bursátiles, pero su prospecto de creación debe explicitar que están exentos. Después, nunca se reglamentó esta parte, pero se dice también que la AFIP los va a señalar cuáles son los instrumentos exentos y cuáles no. Y otra cuestión que se agregó es el caso de los fondos comunes de inversión, que eso no estaba bien explicitado antes, y dice que van a estar exentos siempre que el 75% de los activos del fondo lo formen bienes o productos, instrumentos que no estén grabados por bienes personales. Puntualizo ahora este cambio que me parece que es muy relevante, que no surge de ninguna ley, sino
de un dictamen de la AFIP, que el dictamen es una interpretación del fisco, una interpretación que hace de sus normas, y que se refiere a la evaluación de todos los inmuebles radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que esto es relevante para cualquier persona que viva en cualquier lugar del país o fuera del país también, pero que tenga alguna propiedad en Cava. Puede ser un local, una oficina, un departamento, lo que sea. Les comento brevemente de qué se trata. El gobierno de la ciudad estableció hace unos años que la base imponible para su impuesto inmobiliario se iba a formar por dos valores. La evaluación fiscal homogénea, que era la que tenían todos los inmuebles, y a todos se le iba a multiplicar por un coeficiente de 4, denominado unidad de sustentabilidad contributiva. En ese momento, la AFIP había emitido un dictamen que determinaba que para bienes personales solo se iba a tomar la evaluación fiscal homogénea, o sea, sin el múltiplo de 4. Pero ahora, en abril de 2022, cambió este criterio y lo que decidió es que se toma multiplicado con el coeficiente de la unidad de sustentabilidad contributiva, es decir, que esa base imponible se la multiplica por 4, básicamente para resumir. Y además, otra cosa importante es que no solamente se empieza a aplicar a las declaraciones del periodo fiscal 2021 que vencen ahora en junio, sino que se aplica cualquier declaración jurada retroactiva que uno presente de años anteriores, de 2020 para atrás. Entonces, al momento de elegir en la declaración jurada, se acuerdan que yo les comenté que los inmuebles se evalúan al mayor valor entre la escrituración menos amortizaciones y la evaluación fiscal de rentas. Bueno, para comparar esta evaluación fiscal de rentas, los inmuebles en Cava ahora se lo va a multiplicar por 4. Como ven, es muy importante esa variación. Y después, para los inmuebles de todo el país, se lo va a actualizar por el IPC acumulado desde diciembre de 2017, como les comenté antes. Otro tema diferente de este año, que ya se vio en la declaración del año pasado, es que sigue el tema de la recuperación de la percepción del 35% que se aplicaba al comprar, o que se sigue aplicando, perdón, al comprar dólares, viajes al exterior, gastar con tarjeta en divisas o pagar viaje fuera del país. Esa percepción, como recuerdan, es un pago a cuenta de impuestos de AFIP. Y la forma de recuperar ese porcentaje varía según la situación de cada persona. Por un lado, los empleados en relación de dependencia o los jubilados que tuvieron retenciones de ganancias en sus recibos de haberes a lo largo de 2021 lo tenían que incluir en el CIRADIC para que el empleador se lo devolviera en la liquidación anual que ya venció y que se hizo con el sueldo de abril. Eso ya está vencido. Por otra parte, quienes son contribuyentes del impuesto a las ganancias, que presentan declaración jurada de ganancias, como el caso de los autónomos, deben incluir esta percepción en la declaración jurada de ganancias, que vence ahora junto con bienes personales. En el caso de que les quede un saldo a favor, porque las percepciones son mayores a lo que tienen que pagar del impuesto, ese saldo se puede incorporar a la declaración jurada de bienes personales. Como se hacen las dos declaraciones juntas, bueno, hay que hacer ese cálculo para ver si se incorpora o no la percepción en la declaración de bienes personales. Recuerden que siempre al ser pagos a cuenta no es que se resta de la base imponible, sino que directamente se descuenta del saldo a pagar del impuesto, de cualquiera de los dos impuestos. ¿Qué pasa con quienes no son contribuyentes de impuesto a las ganancias? Por ejemplo, monotributistas o empleados que no pagan ganancias, pero que sí tributan bienes personales. En ese caso, el monto completo de la percepción se incluye directamente en la declaración jurada de bienes personales. En estos casos puede quedar un saldo a favor, ese saldo a favor se puede guardar, o bien para el año siguiente o para otros impuestos, o bien se puede pedir el reintegro por un procedimiento que es
bastante complejo, no es el procedimiento simplificado. Hay otro procedimiento, o sea, un tercer caso o cuarto caso simplificado para pedir las devoluciones de esta percepción del 35% con una herramienta que se llama devolución de percepciones, pero que lo pueden usar solamente aquellas personas que no sean contribuyentes ni de ganancias ni de bienes personales, ni hayan tenido retenciones de ganancias en su recibo de haberes el año anterior. Este tema lo vimos en detalle en un encuentro anterior y les voy a dejar también el link aquí abajo con una nota donde se explica cada uno de estos tres casos para que los tengan un poco más claros. Acá les recuerdo un tema de un régimen especial que se implementó el año pasado, en 2021, de incentivos para la construcción. Si bien es un régimen que no fue muy utilizado, es una posibilidad que todavía está vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 para quienes inviertan dinero ya declarado, es decir, dinero en blanco. Ese régimen tenía también un blanqueo de dinero que estaba en negro, pero ese blanqueo rigió durante muy pocos meses, ya venció, y la verdad que no adhirió casi nadie, porque cuando se lo implementó fue un poco tarde, y ahora, no sé si ustedes habrán escuchado, se quiere reflotar este blanqueo para volver a abrirlo por un año. Este tema está en el Congreso, si llega a salir lo vamos a ver puntualmente en algún otro encuentro, pero aquí yo les quiero recordar que las personas que invirtieron dinero ya declarado, dinero en blanco, en obras privadas nuevas o con el 50% de avance, desde el 12 de marzo de 2021 y lo pueden seguir haciendo hasta el 31 de diciembre de 2022, tienen algunos beneficios y para tomarse esos beneficios deben incluirlos en la declaración jurada de bienes personales. Uno de esos beneficios es que esos montos invertidos están exentos de bienes personales, del pago de bienes personales, por 2 periodos. Y además, el 1% de ese monto se puede tomar como pago a cuenta de este mismo impuesto. Entonces, en la declaración jurada de bienes personales, que vence ahora en junio, se pueden incluir las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2021. Las que se realicen a lo largo de 2022 se pueden incluir en la declaración jurada del año que viene. ¿Qué requisitos se piden? Que esas inversiones se hagan en proyectos especiales, no en cualquiera, sino que tienen que estar inscritos en un registro que abrió la AFIP el año pasado, lo abrió alrededor de, si no me equivoco, el 7 de junio, y esos proyectos que estaban inscritos generaban un código y ese código es el que hay que incluir ahora en la declaración jurada de bienes personales, ya les digo, tanto de este año como del año próximo. Además, todos estos temas puntuales, hubo 2 modificaciones importantes de la ley de bienes personales. La primera fue la que les comenté de la exención de los activos financieros, que fue un cambio bastante chiquito, y la otra modificación, que sí fue importante, fue un tema muy difundido en todos los medios, porque se dio a fin de año esta votación, y hubo unas modificaciones bastante relevantes. La primera es que se subió el mínimo no imponible, el nuevo piso, que estaba en 2 millones de pesos por los años anteriores, ahora subió a 6 millones de pesos, y además se subió el monto de la exención de la casa habitación. El año anterior estaba a 18 millones y ahora se pasó a 30 millones de evaluación. Todo el patrimonio por debajo de 6 millones de pesos no se paga por ese patrimonio y tampoco se paga por la casa habitación hasta 30 millones de pesos. Se paga sobre los excedentes. Además de esto, hubo un cambio significativo en el tema de las alícuotas. Si ustedes recuerdan, el año anterior se había cambiado de la alícuota que era única para todo el patrimonio a una alícuota progresiva.
que iba subiendo en función de que aumentaba la cantidad de bienes, el monto de los bienes. Ahora esa alícuota progresiva se le agregaron 2 tramos más. Antes llegaba hasta 1,25% y ahora la escala llega hasta 1,75% para bienes del país. Respecto a los bienes del exterior, se había implementado en la Ley de Emergencia de 2019 un diferencial de alícuotas por 2 años fiscales que se vencieron el año pasado. Lo que hicieron los legisladores en diciembre último fue incluir este diferencial en forma permanente. O sea que ahora siempre va a existir alícuotas diferenciales. También se dejó la posibilidad de que ese diferencial se pueda evitar repatriando el 5% de los activos financieros en el exterior. La fecha que dice la ley es el 31 de marzo, aunque este año se lo extendió el plazo hasta el 31 de mayo. Y un tema importante que se agregó, que me parece que debería haber estado siempre en la ley, es una actualización automática de todos los parámetros. Una vez por año se actualizan todos estos valores por la inflación que mide el IPC. En este cuadro vemos cómo quedaron las alícuotas para el vencimiento de este año, periodo fiscal 2021. Como les comenté, está diferenciado según sean bienes del país o del exterior. Las alícuotas son progresivas y se empieza a pagar sobre el excedente del patrimonio por encima del mínimo no imponible de 6 millones de pesos. Los 3 primeros millones que excedan esos 6 millones pagan el 0,5%, los siguientes 3,5 millones pagan el 0,75% y así cada tramo de patrimonio va pagando una escala cada vez más alta de alícuotas. Hasta el año pasado, la alícuota marginal, la máxima, era del 1,25, pero para este año fiscal 2021 se agregaron los últimos 2 tramos. El 1,5% para patrimonios superiores a 100 millones de pesos, hasta 300 millones, y el 1,75 para aquellos patrimonios que superen los 300 millones sobre el mínimo no imponible. La tabla de alícuotas de bienes del exterior es la misma que los años anteriores y llega hasta el 2,25%, y para tener en cuenta cuál es la alícuota aplicable se suman todos los bienes del patrimonio, tanto del país como del exterior. Bueno, y terminamos la presentación de hoy con los vencimientos relevantes de 2022. Los más importantes son los de la presentación de las declaraciones juradas anuales del año fiscal 2021, que por ahora, como les dije, no hay ninguna prórroga, vencen entre el 13 y el 15 de junio según número de CUIP. El pago del saldo vence al día siguiente de la presentación. Tengan en cuenta que años anteriores las fechas se prorrogaron, el año pasado llegaron a agosto, sobre todo porque el aplicativo, o sea, la herramienta web que hay para declarar esto, se demoró muchísimo en estar disponible. Tengan en cuenta que en este caso el aplicativo estuvo disponible la semana pasada, y además hay otros vencimientos muy importantes como de sociedades que están siendo estos días. Entonces hay una superposición ahí de tareas, habrá que ver si AFIP prorroga o no estos vencimientos. La otra fecha a considerar es de la presentación de la declaración informativa, que como les dije es para aquellos que tienen saldo cero, y en principio la ley la prevé para el 30 de junio. Siempre y cuando, por supuesto, el saldo a pagar sea nulo. Si da saldo a pagar, los vencimientos son los de la declaración determinativa. Y luego de los vencimientos del periodo fiscal 2021, empieza el pago de los anticipos del año fiscal 2022. El primero de esos anticipos es en agosto, y después los otros se van dando cada 2 meses hasta el año que viene. Bien, hasta aquí llega la presentación de hoy. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final, que se hayan sumado a este encuentro de la comunidad de Mi Presupuesto.
Y como siempre, los invito a compartir este espacio entre quienes creen ustedes que les puede llegar a interesar.